Bueno, amados, hablemos, conversemos un poco. Me estoy tomando un tecito por acá para conversar con ustedes. Quiero hablarles de mí. No puedo hablar en base a otra persona, tengo que testificar sobre mí. Yo siento una gran pasión por predicar la palabra del Señor. Desde que yo me convertí al Evangelio, siento que ese don de Dios vino a mí, porque es Dios, amados, quien tiene que hacer esto, porque no es por la sabiduría o elocuencia que yo pueda tener o facilidad para hablar, que yo grabo un mensaje. Tiene que ser por revelación divina, amados. Tiene que ser porque Dios pone la palabra en tu boca, porque Dios te respalda. Y fíjense algo, yo me cuido mucho de lo que yo digo. Dice la palabra que por cuanto en la sabiduría de Dios la gente no quiso conocer al Señor, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque para muchas personas la palabra de Dios es locura. Una de las veces que Pablo tuvo que comparecer ante reyes, en una de esas ocasiones, después de dar su discurso, el rey, que se me olvida el nombre en este momento, le dice: Pablo, estás loco, las muchas letras te han enloquecido. Y es porque para muchas personas la Biblia es una locura, la profecía es una locura. Más hermanos, amados, para quienes creemos es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Entonces hay que tener esto en cuenta. Me cuido mucho de lo que yo voy a decir, amados. Muchísimo. Es una gran responsabilidad que yo tengo sobre mí para con Dios y para con mi prójimo. Porque hay mucha sed de la palabra de Dios. Hay muchas personas que están sedientas de la verdad, sobre todo en un tiempo donde hay tanta confusión, donde hay diversidad de religiones y cada doctrina o cada religión, cada grupo dice tener la verdad y dice ser esa religión verdadera. Como hay sed de Dios en el corazón del ser humano, el ser humano anda con sed, con hambre de la palabra de Dios. Entonces, yo quiero hablarles de lo que es la restauración. Dios ha levantado un remanente para hablar de la restauración. Restauración es cuando caen escamas de tus ojos, amados. Cuando Pablo es convertido, directamente recibiendo la revelación de parte de nuestro Señor Yeshua, se nos relata en el libro de Hechos que le pega una luz muy fuerte, lo tumba de su caballo y él queda ciego. El Señor le da una revelación de que irían a orar por él y él recibiría la vista. Y cuando oran por él, está escrito que él dice que escamas cayeron de sus ojos, dice él. Y hay que recordar que la palabra nos dice que el enemigo ha cegado el entendimiento de muchos para que la luz del evangelio no les resplandezca. Cuando yo recibí el mensaje de la restauración, literal, cayeron escamas de mis ojos. ¿Por qué? Porque cuando a ti te dicen la verdad, tú no te puedes contener, porque la verdad es la verdad. Independientemente de la fe que yo tuviese, de la religión en que yo estuviese, ok. Al escuchar algo totalmente bíblico, porque no era nada más que estaba en el Antiguo Testamento, como muchos le dicen, abolido. Aún en el Nuevo Testamento, en las palabras, de Pablo, de Pedro, de Santiago, de nuestro Adón Yeshua, estaba esto de la restauración, estaba esto, amados, de la verdad. Y cuando yo recibo este mensaje impacta mi vida en gran manera, porque yo digo, ya va, yo tengo que poner a un lado mi creencia religiosa, suponiendo que yo fuese católica, que yo estaba en la fe cristiana evangélica, ahí estaba yo. O sea, es el nombre pues que recibe esa denominación, cristianos evangélicos pentecostales. Y yo tenía una fe, una doctrina, no estoy hablando de fe, estoy hablando de doctrina, amados, de doctrina. ¿A qué me refiero con esto? Hay fe en nuestro Señor Yeshua. Lo que yo creo que varía, amados, es la doctrina. Más la doctrina es muy importante porque como tú creas va a determinar la manera en que tú vives la vida. Esto lo dijo uno de mis pastores favoritos, ya ustedes saben quién es, Jim Stanley. Y él dijo, la manera en que tú creas va a determinar cómo tú vives tu vida. Porque si a ti te dicen que va a ocurrir un terremoto en tu ciudad en 2 días, pero tú en 2 días no vas a estar allí, tú no te preparas porque tú no vas a estar. Si te dicen que vas a estar quizás al principio, un ratico, bueno, tomas alguna precaución. Si te dicen que vas a estar todo el terremoto, sin duda alguna vas a buscar cómo prepararte. Estoy dando una alegoría para que entiendan que lo que nosotros creemos determina cómo vivimos. Entonces la doctrina es muy importante, mucho más de lo que pensamos. Va acompañada de la fe.
Porque fe, amados, los demonios tienen fe. Todo el mundo, usted no escucha que todo el mundo dice, ay, gracias a Dios, gracias a mi papito Dios. Tiene fe en un Dios, no sé cuál sea el Dios en que esa persona tiene fe. Porque el Dios de la Biblia tiene características muy, muy, muy puntuales, tiene doctrina muy puntual, tiene identidad muy puntual. Y a eso es a lo que yo los quiero llevar. Cuando entramos en la restauración, se nos caen las escamas y podemos entender la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque yo recuerdo que antes yo leí y decía, ¿qué es eso de heredad de casa de Israel? Porque yo, amados, creencia básica, o sea, la iglesia reemplazó a Israel. Dios está teniendo un trato únicamente ahorita con los gentiles. Se lleva a la iglesia y empieza la gran tribulación y Dios va a tratar únicamente con los judíos. Porque para mí Israel eran los judíos. Israel, los judíos, como para muchos hoy en día, Israel son los judíos que crucificaron a Yeshua. Ese era todo el conocimiento que yo podía tener. Mas doy la gloria entera al Padre de que me ha permitido conocer muchas verdades, de que me ha permitido conocer su profecía, su palabra, que es un alimento espiritual maravilloso, glorioso, va acompañada de fe y de dones en el Espíritu Santo. Dones en el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles llevaban el mensaje, ocurrían milagros, sanidades, tantas cosas, amados, que hoy vemos que no ocurren tristemente. Lo que yo creo que pasa es que de esa iglesia primitiva, lo que hoy en día es la iglesia, hay demasiadas desviaciones, demasiada malicia, pero así como ocurrió eso, está ocurriendo la restauración. Hecho este preámbulo, me voy a tomar un poquito de té. Hecho este preámbulo, quiero llevarlos al libro de Efesios porque desde aquí voy a partir. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 14. Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 14. Tiene como subtítulo acá en Reina Valera 1960, Reconciliación por medio de la cruz. Dice así: en nombre de Yeshua. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel, dice la palabra, eran ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel y al no ser ciudadano de Israel, usted no está en pacto. El creyente de hoy en día que dice que él es gentil, quiero decirle con todo el amor del mundo que gentil es fuera de pacto. Él está diciendo acá, ustedes en un tiempo estuvieron alejados de Dios, pero menciona algo importante, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, y eso es un cuento profundo, amados, una profecía increíble que estudiar y que no se puede ignorar, porque si la ignoras tú no entiendes esto que dice aquí. Fíjense, pero ahora en Cristo Jesús, así dice aquí, pero ahora en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cómo de ambos pueblos? Hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Esto es demasiada información. Acá se está hablando de que cuando estamos sin Dios estamos ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, hay pacto, hay ciudadanía, ajenos a las promesas. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que las promesas, que los pactos son para Israel y que a menos que tú tengas una ciudadanía como pueblo de Israel, no vas a tener pacto, no vas a tener promesa. O sea, quiero darles, amados, no sé, un poco de luz para que puedan entender todo lo que vamos a estudiar, porque yo no sé cuántos videos salgan, no sé si todos los haga hoy, no lo creo, pero es ir por parte, porque creo que esto es fundamental entenderlo y no leerlo con una mente gentil y no entender nada.